Míralo bien. Esos ojos nublados por el tiempo ya no ven el mundo con la nitidez de antes, pero te ven a ti con una claridad que ninguna cámara podría captar. Su ritmo ha cambiado. Sus patas, que antes devoraban kilómetros, ahora tiemblan un poco al levantarse de la cama. Muchos dicen que se está haciendo viejo, pero en la psicología de la conexión, lo que está sucediendo es algo mucho más profundo. Tu perro está entrando en su etapa de mayor vulnerabilidad y es el momento exacto en el que tú dejas de ser su guía para convertirte en su ancla. Si sientes que el tiempo se te escapa de las manos, detente. Hoy no vamos a hablar de despedidas. Hoy en Conexión Canina vamos a aprender a cómo darle la mejor calidad de vida posible a quien te dio sus mejores años sin pedir nada a cambio. Vamos a desglosar la guía definitiva para cuidar a un perro senior. No solo desde la salud física, sino desde la psicología emocional. ¿Qué siente un perro cuando pierde sus sentidos? ¿Cómo podemos adaptar su mundo sin que pierda su dignidad? Quédate hasta el final, porque te voy a revelar un cambio pequeño en su rutina que puede reducir su ansiedad nocturna en un 40%. Empecemos, porque ellos no tienen tiempo que perder. Para cuidar a un perro mayor, primero hay que entender su nueva realidad. No es que sea terco o desobediente de repente, es que su mapa mental está cambiando. Para empezar, debemos entender que el primer gran cambio ocurre en la pérdida de sus sentidos y la desorientación. A medida que la vista y el oído fallan, el perro empieza a vivir en un mundo de incertidumbre. Imagina por un momento lo que es caminar por tu propia casa a oscuras. Esa es su realidad diaria si hay cataratas, y es algo que genera un pico de cortisol, la hormona del estrés. Por eso te doy un consejo pro: no cambies los muebles de lugar. Para un perro senior, el mapa mental de su casa es su mayor seguridad. Si mueves el sofá, literalmente le estás quitando su brújula. Pero esto nos lleva a un segundo punto que confunde a muchos tutores: la ansiedad por separación tardía. Muchos perros que nunca sufrieron ansiedad en su vida, de repente empiezan a llorar cuando sales de la habitación. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora tú eres su único punto de referencia seguro. En la psicología canina, esto se conoce como apego por vulnerabilidad. Por favor, no lo castigues por seguirte incluso al baño. Solo te necesita para confirmar que su mundo sigue siendo un lugar seguro. Y quizás lo más difícil de observar es lo que llamamos el síndrome de disfunción cognitiva, o como muchos lo conocen, el Alzheimer canino. ¿Has notado que a veces se queda mirando fijamente a una pared o que parece perderse en una esquina de la casa? No es locura. Es una alteración neuroquímica real. Aquí tu paciencia es la herramienta más poderosa que tienes. En lugar de frustrarte, usa el contacto físico. Un toque suave en el lomo suele ser suficiente para traerlo de vuelta al presente y darle calma. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo la edad de tu perro y su nombre. Quiero conocer a esos valientes que hoy estamos honrando. A esta edad, debemos entender que el hogar debe ser un santuario de seguridad, porque su cuerpo ya no perdona los errores del entorno. Un suelo resbaladizo, por ejemplo, no es solo una molestia. Para un perro con artritis, es una fuente de terror constante. Cada vez que sus patas se abren involuntariamente, su cerebro registra peligro. Pero hay una solución sencilla con las alfombras. No necesitas remodelar tu casa. Basta con colocar caminos de alfombras antideslizantes en sus rutas habituales. Esto le devuelve inmediatamente la confianza para caminar y, en la psicología canina, debemos recordar siempre que el movimiento es libertad
y esa libertad es sinónimo de dignidad. Otro punto clave es la iluminación estratégica. Te recomiendo dejar una luz tenue encendida por la noche cerca de su cama y de su cuenco de agua. La ceguera nocturna es muy real y es la causa principal de esos ataques de pánico que terminan en ladridos descontrolados a las 3 de la mañana. Pasando ahora a un pilar fundamental, la nutrición, que va mucho más allá de las croquetas. Un perro senior no solo necesita menos calorías, lo que realmente necesita son nutrientes que combatan la inflamación sistémica, que es la madre de casi todas las enfermedades de la vejez. Contrario al mito común, un perro anciano requiere proteína de alta calidad y muy digestible para no perder masa muscular, un proceso conocido como sarcopenia. Si pierde músculo, pierde la capacidad de sostener sus propias articulaciones. Considera también la suplementación natural. Habla con tu veterinario sobre el omega 3 para proteger su cerebro y la cúrcuma con pimienta negra para ayudar con la inflamación. Y esto nos lleva a lo que yo llamo el puente a la longevidad. La hidratación. Aquí es donde muchos fallan por descuido. Pensamos que con que el cuenco tenga algo de agua es suficiente, pero la realidad es que un riñón envejecido necesita una ayuda extra para seguir funcionando. Si quieres profundizar en cómo mantener sus órganos funcionando al máximo, tienes que ver nuestro video sobre el agua no es suficiente. 5 bebidas esenciales para la longevidad de tu perro. Allí te enseñamos a preparar caldos de huesos y otras infusiones que son verdaderas pócimas de vida para sus riñones y articulaciones. No permitas que la deshidratación silenciosa acelere su envejecimiento. Debes saber que un perro mayor rara vez grita de dolor. El dolor senior es más bien un murmullo constante, no un grito desesperado, y por eso es tan difícil de detectar. Tienes que aprender a leer sus señales no verbales, como el lamido obsesivo de articulaciones. Si ves que se lame constantemente las muñecas o los tarsos, lo más probable es que no sea un problema de piel, es que está intentando masajear su propio dolor interno. Presta también mucha atención a sus cambios en el ritual de sueño. Si notas que da 1000 vueltas antes de echarse, o si empieza a jadear profundamente sin que haga calor, es una señal de que está sufriendo. El jadeo nocturno es, muchísimas veces, un signo de dolor articular crónico que no lo deja descansar. En estos casos, el descanso es medicina, pero no de cualquier forma. Olvídate de las camas baratas o delgadas. Un perro anciano necesita espuma viscoelástica u ortopédica. Necesita que su peso se distribuya correctamente para que sus huesos no golpeen el suelo duro. Imagina lo que sería intentar dormir sobre una tabla teniendo dolor de espalda. Eso es exactamente lo que siente él si su cama no es la adecuada. Pero más allá del cuerpo, hay algo vital. No lo dejes apagarse. El mayor error que cometemos es pensar, pobrecito, está viejo, que solo descanse. La realidad es que la inactividad mental acelera la muerte neuronal. Un perro que no usa su cerebro simplemente lo pierde. Recuerda que el olfato es su conexión con la vida. Aunque ya no pueda correr tras una pelota, su nariz sigue siendo una supercomputadora activa. Te sugiero practicar el sembrado. Esconde trozos de comida muy olorosa por la casa a una altura que le sea fácil alcanzar. Esto libera dopamina en su cerebro y le devuelve un sentido de propósito. En Conexión Canina, llamamos a esto enriquecimiento terapéutico. Incluso sus salidas diarias deben transformarse en paseos de lectura, no de ejercicio físico. Ya no salgas a caminar con la meta de que se canse. Sal para que lea el periódico. Déjalo oler ese poste todo el tiempo que él quiera.
Esas señales químicas de otros perros mantienen su corteza cerebral activa y conectada. Si lo apuras, le estás quitando su única red social. Por último, nunca olvides que tu miedo es su ansiedad. Ellos son expertos absolutos en leer nuestras microexpresiones. Si cada vez que lo miras suspiras con tristeza o lloras pensando en que algún día no estará, él interpreta que algo malo está pasando en este preciso momento. Dale el mejor regalo: tu presencia consciente. Tu perro no sabe que es viejo, ni entiende que la vida es corta. Él solo sabe que hoy hay sol, que hoy tiene su comida y que hoy estás tú a su lado. Si tú estás triste, él pierde su refugio seguro. Celebra lo que aún puede hacer y no pases el tiempo lamentando lo que dejó de hacer. Y ten mucha paciencia con el dilema de los nuevos hábitos. A veces, un perro mayor se vuelve un poco más gruñón con cachorros o con niños. Pero no es falta de educación, es pura autoprotección. Si le duele la cadera, tiene pánico de que un niño lo golpee sin querer mientras juega. Respeta su espacio y asegúrate de crear una zona de cero molestias, donde nadie pueda tocarlo mientras descansa. Es su derecho de jubilado. Cuidar a un perro en su última etapa es un máster en amor incondicional, pero también es un desafío emocional que no tienes por qué enfrentar solo. Por eso, hemos abierto una sección especial aquí en YouTube, los miembros de Conexión Canina. Al unirte, tendrás acceso a videos exclusivos donde profundizamos en temas que no tocamos en el canal principal. Además, recibirás tus insignias de fidelidad y emojis personalizados para que tus comentarios resalten en nuestra comunidad y yo pueda identificarte fácilmente como un tutor comprometido. Es nuestra forma de estar más cerca y reconocer a quienes realmente quieren proteger el legado de sus compañeros. Haz clic en el botón Unirse que está debajo de este video o en el enlace del primer comentario. Si este video te ha ayudado a mirar a tu compañero con otros ojos, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda lo que siempre decimos: no cuentes los días que le quedan. Haz que los días cuenten. Dale un beso en esa cabecita canosa de mi parte. Nos vemos en el próximo video de Conexión Canina.